del Señor Jesús. Saludamos a José Martínez y también a Noelia Guzmán. La saludamos en esta hora. Bienvenidos. Amén. ¿Cómo le decimos a ellos? Amén. Bienvenidos en el nombre de Jesús. También saludamos a Maurice, que también nos acompaña en esta hora. Bienvenido. Amén. Y a todos los amigos que nos acompañan en esta hora. Qué bueno es estar en la presencia del Señor Jesús. Y nuevamente, hermano, pues los invitamos a este gran congreso de padres a realizarse el próximo viernes y sábado. Viernes 8 de la noche va a haber una enseñanza, una mera enseñanza, y el sábado a partir de las 10 de la mañana, por ahí hasta las 3:30 o 4 de la tarde, estaremos allí en la ciudad de Elizabeth. Es bueno llevar los niños al parque, es bueno llevar los niños a la playa. Amén, qué bueno, cierto, cuando compartimos. Pero qué bueno también es que nosotros como padres nos capacitemos para levantar nuestros hijos. Amén. Si yo les dijera a cada uno de ustedes cuántos errores cometí yo al levantar a mis hijos. ¿Cuántos errores? Muchos. ¿Sabe por qué? Por falta de enseñanzas, por falta de instrucciones. Pero qué bueno cuando hay estos talleres, si podamos asistir, déjeme decirle, va a ser de grande bendición. Como seres humanos no nos la sabemos toda. Dígale a su vecino, dígale, como seres humanos no nos la sabemos toda. Qué bueno que hay maestros de buena trayectoria, qué bueno que hay hermanos pastores con buena trayectoria que tienen una buena sabiduría y nos pueden enseñar en este campo como es el de levantar a nuestros hijos. Bueno, mis hijas ya están grandes. La más pequeña tiene 22 años, así que yo ya terminé. Amén. Seguimos pues ahí ayudando con los nietos, pero por eso les digo, hermanos, porque ya pasé esa etapa, ya pasé ese tiempo de los niños, luego la adolescencia, que es bien difícil la adolescencia. Cuando los muchachos se quieren independizar no es nada fácil y necesitamos la ayuda del Señor Jesús. Amén, necesitamos la ayuda de Él. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a hacerlo ahí en Efesios, el capítulo 2, el verso 8. Vamos a estar unos momentos en pie nuevamente y luego pues van a estar ahí sentados para que escuchemos la poderosa palabra del Señor. Efesios, el capítulo 2 del verso 8. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Efesios, el capítulo 2, el verso 8. Dice de la siguiente manera. Un solo texto dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a repetirlos todos a una sola voz. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Elevemos una oración a Dios en esta tarde para que Él sea obrando de una manera especial. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Amén. Así que pídale a Dios que nos hable en esta hora, que Él sea obrando de una manera especial a través de su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Señor Jesús, en esta tarde una vez más nos hemos reunido, Señor, en este lugar para darte la gloria, para darte el honor, para darte el reconocimiento que solamente tú te mereces, Señor, y para compartir con nuestros hermanos en comunión y en armonía, Señor Jesús, como lo manda tu palabra. Ahora, Señor, tu pueblo se dispone a escuchar tu gloriosa palabra, Señor Jesús. En esta hora te pedimos que seas obrando de una manera especial sobre la necesidad de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos, de cada uno de los jóvenes, Señor Jesús. Si tú, Señor, nos has provisto, Señor, este día, si tú has permitido que hoy estemos en pie, es porque tú quieres una vez más, Señor, por tu grande misericordia, que escuchemos tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
amén. Dele una alabanza al Señor. Amén. Puede tomar asiento y no se distraiga. Dígale a su hermano: no me distraiga, hermano, si me ve dormido, despiérteme. Amén. Él es el Dios de toda gracia. Ese es el tema. Él es el Dios de toda gracia. Vamos a hablar en esta tarde de la gracia de Dios. Amén. De eso vamos a hablar, de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Significa el favor de Dios. También se define como favor inmerecido de Dios. O sea, es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. No lo merecíamos, pero al Señor le plació regalárnoslo. Ahora, ¿cuál es su origen? Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 10, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, según el apóstol Pedro, en esta carta él está diciendo que el origen de la gracia está en Dios. Ahí es el origen de la gracia, está en Dios. Él empieza ese texto diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, la gracia, el origen de la gracia está en Dios. Es uno de los atributos de Dios. Ese es uno de los atributos de Dios. Él es toda gracia y es el dador de la gracia. Amén. Y por eso nos encontramos en esta tarde, en este lugar. Porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Así que la gracia de Dios es el favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre, habilitándolo para una vida nueva, pasando por alto en su presencia los pecados pasados. Mire, Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras maldades ni conforme a nuestras rebeliones. Hermano, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Ha sido bueno, por eso lo exaltamos, por eso lo alabamos, por eso lo glorificamos, porque Él se merece la honra y la gloria. Romanos, el capítulo 5, el verso 12, dice de la siguiente manera. Romanos, el capítulo 5, el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, Dios creó al hombre para que el hombre viviera eternamente. Ese era el deseo de Dios, de que el hombre pudiera compartir esa eternidad con Dios eternamente. Y lo plantó allí en el huerto del Edén. O sea, un lugar hermoso. Allí no había dolor. Allí todo era alegría y se gozaba de una plena comunión en la presencia de Dios. Pero déjeme decirle algo. El hombre con su desobediencia se buscó muchos problemas. El hombre con su desobediencia se buscó muchos enredos. Eso fue lo que hizo el hombre con su desobediencia. En otras palabras, el ser humano era merecedor del juicio de Dios. Eso era lo que merecíamos usted y yo. Porque la palabra de Dios lo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, en otras palabras, usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios.
Había un abismo que nos separaba de la presencia de Dios. O sea, estábamos totalmente sin esperanza. Pero ahí fue donde apareció Jesucristo, la revelación suprema de la gracia de Dios. Ahí fue donde apareció Dios manifestado en carne. Él tomó nuestro castigo, gloria al Señor Jesús, tomó nuestro lugar. Él se hizo merecedor del juicio por nuestras culpas en Él. O sea, Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Isaías el capítulo 53, el verso 4 lo dice. Isaías el capítulo 53, el verso 4 lo dice. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que la gracia de Dios es la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios para cada uno de nosotros. Eso es la gracia de Dios. Esa gracia de Dios nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Por eso nos gozamos en la presencia del Señor en esta tarde. Amén, gloria al Señor. Por eso dice Efesios 2:8, ese texto que hemos leído al principio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿A cuántos le gustan que nos den regalos? A todos nos gustan que nos den regalos. Amén. Y depende de cada uno de nosotros si queremos aceptar el regalo o no. La gracia es igual. Depende de cada uno de nosotros si la queremos recibir o no la queremos recibir. Depende de cada uno de nosotros si queremos recibir este regalo de Dios, este don inmerecido que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Romanos el capítulo 5, el verso 17. Romanos el capítulo 5, el verso 17, dice de la siguiente manera: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que, como podemos ver a través de esta escritura, Jesucristo es el único medio para alcanzar la gracia de Dios. Ese es el único medio. Jesucristo es el único medio para alcanzar la gracia de Dios. Y al traer la gracia, Él introdujo una nueva dispensación. Ahora, ¿qué es una dispensación? Los hermanos que hemos estado en las células o que hemos estado estudiando las dispensaciones en los hogares, una dispensación es el modo de Dios administrar su reino en diferentes maneras, en diferentes tiempos, al llevar a cabo progresivamente su plan a través de la historia. Eso es una dispensación. Ahora, ¿cuándo empieza esta dispensación de la gracia? Cuando
se da inicio de esta dispensación de la gracia? Se da inicio con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde cuando el Señor estaba allí en aquel madero colgado, antes de expirar, Él dijo unas palabras, dijo, consumado es. O sea, esa palabra consumado es quiere decir, ya todo está hecho, no queda más por hacer. Dios había cumplido ese plan que tenía para la humanidad desde antes de la fundación del mundo, y ese plan era su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Por eso Él dice, consumado es. Pero al tercer día, Él se levantó de la tumba y diciendo estas palabras, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, Él se levantó victorioso de la tumba y diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Allí es donde empieza este tiempo de dispensación, este tiempo en el cual estamos viviendo usted y yo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia que usted y yo estamos disfrutando. Mire, hermanos, si usted y yo hoy hemos visto la luz de un nuevo día, tal vez no es porque usted y yo seamos, o tal vez usted y yo lo merecemos. No, ¿sabe por qué es? Porque usted y yo hemos visto hoy la luz de un nuevo día, porque a Dios le plació. A Dios le plació que usted y yo hoy viéramos la luz de un nuevo día. ¿Cuántos estarían haciendo planes ayer para el día de hoy? Y hoy ya no están con nosotros. Pero usted y yo, Dios nos dio la oportunidad, nos ha extendido su gracia, nos ha extendido su misericordia. Y déjeme decirle algo, hemos escogido el mejor lugar en esta tarde, y ese lugar es en la presencia del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor Jesús. Así que allí empieza la dispensación de la gracia. Romanos el capítulo 6 dice, Romanos el capítulo 5 el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, allí fue donde Dios mostró su amor. Allí fue donde Dios mostró su misericordia por cada uno de nosotros, y fue en la cruz del Calvario. Nadie tiene mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos, y el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Gloria al Señor Jesús, aleluya, libertándonos de la esclavitud del pecado. Ahora la gracia de Dios se manifiesta de dos maneras. Primero, en la salvación del pecador. Primera de Corintios el capítulo 8 el verso 9 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios el capítulo 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire, eso fue lo que hizo el Señor para con cada uno de nosotros. Él, siendo rico, siendo el dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas, el creador de los cielos y el dueño de los cielos, el creador del universo y dueño del universo, el creador de la tierra y dueño de la tierra, aún más dueño de lo que hay debajo de la tierra. Él es dueño de todo, dueño de todo el oro, dueño de todo el dinero del mundo. Él se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. O sea, siendo Dios,
no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire lo bueno que es Dios con cada uno de nosotros. O sea, Él llevó nuestras culpas, Él pagó el precio por cada uno de nosotros. O sea que la gracia de Dios primero se manifiesta en la salvación del pecador. Así que déjeme decirle algo: las riquezas nuestras no son terrenales. Las riquezas nuestras no son terrenales. Las riquezas nuestras son espirituales. Son espirituales. Hay quienes están aferrados a lo terrenal. Hay quienes están aferrados al dinero de este mundo. Hay quienes están aferrados en conseguir para luego irse para sus ciudades o sus países. Tal vez piensan ellos a disfrutar lo que han conseguido en este país. Pero yo quiero hacerles una pregunta en esta tarde. Ese es su pensamiento, pero ¿será que Dios le dará la oportunidad que tú disfrutes lo que tú has trabajado en este país? Déjeme decirle algo: hay gente que de tanto trabajar en este país se han enfermado, y lo que han conseguido no les ha alcanzado ni para los médicos. Han trabajado tanto y no les ha alcanzado para los médicos. Déjeme decirle, la bendición que enriquece es la espiritual. Y esa es la que nosotros debemos de buscar. Ese es el orden de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que las riquezas nuestras no son materiales. Las riquezas nuestras son espirituales. Amén. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice la palabra de Dios: estamos en la mente de Dios antes de la creación del mundo. Estamos en los planes de Dios para que usted y yo en esta tarde nos pudiéramos gozar delante de su divina presencia. Ahora, segunda manera en que se manifiesta la gracia de Dios: en crecimiento de los que son salvos. O sea, cuando usted y yo conocemos la gracia de Dios, cuando usted y yo venimos a los pies de Dios, empezamos a tomar esos pasos que la palabra de Dios manda. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y después de creer, pues viene el arrepentimiento. Después del arrepentimiento viene el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Luego viene el siguiente paso: recibir el Espíritu Santo, gloria al Señor, para que el Señor nos llene con su poder. Y después seguir creciendo esa vida espiritual, seguir madurando espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que cada día crezcamos hasta que lleguemos a la medida, a la estatura de aquel varón perfecto, el cual es Jesucristo. Allá es donde usted y yo debemos de llegar. Amén. Gloria al Señor. Así que la segunda manera en que se manifiesta la gracia de Dios es en crecimiento de los que son salvos. Romanos el capítulo 6, el verso 15. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Verso 19 dice: hablo como humano,
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que como podemos ver, usted y yo por la palabra de Dios, si no le servimos al Señor Jesús, le servimos al enemigo, le servimos al mundo, somos esclavos del mundo. La Biblia dice, como podemos ver, el hombre era esclavo de la ley. La ley no tenía ningún poder libertador y el pecado en la naturaleza humana continúa siendo la muerte. La ley no podía dar vida, o sea, la evidencia de que un hombre es pecador es la muerte. Esa es la evidencia de que un hombre es pecador, la muerte. Cuando usted vea que están velando a alguien por ahí, esa es la evidencia de que un hombre es pecador, la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es la muerte. Amén. Mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? Es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. O sea, la ley no podía dar vida, pero apareció Jesucristo y ha intervenido para librar al esclavo de su doble servidumbre, del pecado y de la ley. O sea, somos salvos por gracia, no porque usted y yo lo merecíamos, sino porque a Dios le plació regalarnos esta salvación tan grande. No por obras para que nadie se gloríe, sino por su infinita misericordia. Amén, gloria al Señor Jesús. Romanos el capítulo 7, el verso 4. Dice de la siguiente manera: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Otra versión dice, una ley ya anticuada. Hay quienes dicen que la ley está abrogada, que Cristo fue el cumplimiento de la ley, o sea, se aferran a ese texto, que Cristo es el cumplimiento de la ley. Sí, Cristo es el cumplimiento de la ley, pero la ley no está abrogada, la ley sigue vigente para el pecador. ¿La paga del pecado es qué? La paga del pecado es la muerte. Nosotros que estamos en Cristo ya no tenemos problemas con la ley. Gloria al Señor. Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. A eso vino el Señor Jesucristo. Recordemos cuando el Señor creó al hombre. Cuando Él creó al ser humano, lo creó de allí del polvo de la tierra. Hizo allí un muñeco inerte sin vida. Pero luego, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Sopló aliento de vida. Sopló en su nariz y el soplo de Dios
es vida. Y dice la palabra de Dios que fue un ser viviente. Eso fue lo que hizo Dios cuando creó al hombre. Le dio aliento de vida. Pero cuando Adán desobedeció, vino la muerte sobre él. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando Cristo viene nuevamente a la tierra y le dice a sus discípulos, quedaos aquí en Jerusalén, y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Nuevamente sopló sobre ellos. ¿Y qué es el soplo de Dios? El soplo de Dios es vida. Nuevamente le estaba devolviendo al hombre lo que el hombre había perdido allá en el Edén. Le estaba devolviendo esa vida que el hombre estaba o que había perdido allá en el Edén, porque el soplo de Dios es vida, gloria al Señor, y vida en abundancias. ¿Cuántos quieren esa vida en abundancia en esta tarde? Gloria al Señor Jesús. Ahora, ¿cuándo terminará ese tiempo de gracia? ¿Cuándo terminará ese tiempo de gracia? Porque déjeme decirle, al principio decíamos que la gracia es uno de los atributos de Dios. La gracia de Dios nunca terminará, pero el tiempo de la gracia sí terminará. Ese tiempo establecido por Dios para salvar al hombre en esta dispensación, ese tiempo va a llegar a su fin. Como hay un principio, también hay un final. Ese tiempo terminará con el levantamiento de la iglesia. Ahí terminará el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo que Dios ha establecido para salvar al hombre en esta dispensación en la cual estamos usted y yo. Los que hemos estudiado las dispensaciones, hemos visto 4 puntos bien importantes en estas dispensaciones. Por ejemplo, el estado del hombre, la responsabilidad del hombre, el fracaso del hombre y el juicio de Dios. Son 4 puntos bien importantes en cada dispensación. Por ejemplo, en la primera dispensación que hubo en la tierra, en la dispensación de la inocencia, el estado del hombre era inocente. Ellos estaban desnudos, pero era tanta la inocencia de ellos dos, que no se daban cuenta que eran inocentes. No se daban cuenta que eran, o que estaban desnudos, no se daban cuenta que estaban desnudos. O sea, había una inocencia en ellos dos que no se daban cuenta que estaban desnudos. Es como 2 niños que juegan desnudos y en ellos no hay malicia, en ellos no hay malos pensamientos. Eso era la inocencia de la cual gozaba Adán y Eva allí en el huerto del Edén. O sea, el estado de Adán y de Eva era inocentes. Ahora la responsabilidad del hombre en esa dispensación era obedecer a Dios, obedecer su palabra. ¿Cuál era ese mandamiento o esa palabra que tenían que obedecer? Dios les había dicho, mire, vea, de todos los árboles del huerto, del fruto de los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del mal, de ese fruto ni lo toquen. Si usted y yo miramos, era más fácil obedecer que desobedecer. Pero Dios creó al hombre con la capacidad de tomar decisiones. Dios creó al hombre con esa capacidad o esa decisión de que el hombre tomara decisiones, sus propias decisiones. Dios no creó robots. Dios creó seres humanos con la capacidad de decidir. Y el hombre decidió, el hombre optó por desobedecer a Dios. Eso fue lo que hizo el ser humano en esa dispensación de la inocencia. O sea, ahí llegó el fracaso. Con la desobediencia del hombre a la voz de Dios, llegó el fracaso del hombre. Y con el fracaso
viene un juicio. ¿Cuál fue ese juicio? Dios los sacó del huerto del Edén, de ese lugar donde estaban viviendo maravillosamente, de ese lugar donde estaban viviendo, o sea, era un lugar hermoso, no había dolor, no había angustia, todo era alegría, gozaban de una plena comunión con Dios, pero por causa de ese fracaso llegó el juicio y Dios los sacó del huerto del Edén. Luego, por causa del pecado vienen las consecuencias, vienen los dolores. Usted y yo, por la palabra de Dios, lo vemos como Dios al hombre le dice: mire, ahora de ahora en adelante con el sudor de tu frente te ganarás el pan, espinas y escardos te producirán la tierra. A la mujer le dice: de ahora en adelante con dolor darás a luz a tus hijos. O sea, vinieron las consecuencias. Amén. Vinieron las consecuencias al ser humano. Pero déjeme decirle algo. En esta dispensación de la gracia, el estado del hombre ya no era inocente, ya era un pecador. Porque luego viene la inocencia o la dispensación de la conciencia. El estado del hombre es un pecador. Luego viene la dispensación o el tiempo del gobierno humano. Luego viene la promesa, luego viene la ley y luego viene la gracia. Y el estado del hombre es pecador. Ese es el estado del hombre que no ha conocido a Cristo en esa dispensación. ¿Y por qué fue que vino Cristo? La Biblia dice que Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Así que el estado del hombre era pecador. En esta dispensación de la gracia. Ahora la responsabilidad del hombre en esta dispensación. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en esta dispensación? La responsabilidad del hombre es creer en Jesucristo. Esa es la responsabilidad del hombre. Creer en Jesucristo. San Juan el capítulo 3, el verso 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan el capítulo 3, el verso 16. Un texto muy conocido por todos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la Biblia lo está diciendo muy claro. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora el verso 36 dice también: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que como podemos ver en la palabra de Dios, no hay otra manera para alcanzar la salvación. La salvación solo la podemos alcanzar a través de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación, solamente en Jesucristo hay vida eterna. Hay quienes buscan atajos, hay quienes buscan otras maneras de alcanzar la salvación, pero déjeme decirle, busque lo que busque, la única manera se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, esa es la manera en cual el hombre puede salvarse.
La responsabilidad del hombre en este tiempo es creer en Jesucristo, obedecer su palabra si quiere entrar al reino de los cielos. Porque si todos estamos en este lugar es porque queremos entrar al reino de los cielos. Yo no sé usted, pero yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero para entrar al reino de los cielos tenemos que hacer la voluntad del Señor Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, ¿cuál va a ser el fracaso del hombre? El fracaso del hombre va a ser despreciar esta gracia, despreciar este regalo de Dios, despreciar este evangelio, preferir más bien los deleites del mundo, preferir más bien los deseos del mundo, la vanagloria del mundo. Y déjeme decirle algo, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay allá afuera, por muy hermoso que sea, por muy sabroso que sea, todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero. El gozo del mundo es por un rato nomás. En cambio, Cristo está ofreciendo un gozo por toda la eternidad. Amén. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese es el fracaso del ser humano. O ese va a ser el fracaso del ser humano en esta dispensación. Despreciar este regalo de Dios. Despreciar esa gracia, despreciar ese amor, esa misericordia de Dios. Mire, esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad, esa obra es grande. Amén. Y esa obra nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Mire, si la gente comprendiera el regalo de Dios, si la gente comprendiera el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, si ellos comprendieran esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, este lugar estaría repleto de gente, dándole gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero déjeme decirle, la gente prefiere más bien los deleites del mundo, la gente más bien prefiere los deseos del mundo. Uno sale a evangelizar, uno sale a repartir tratados y la gente no quiere oír, la gente no quiere recibir la palabra de Dios. Ese va a ser el fracaso del hombre, no creer en Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Vendrá el juicio de Dios. Vendrá el juicio de Dios. Hechos el capítulo 17, el verso 30. Hechos el capítulo 17, el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, cuando nosotros no sabíamos lo que hacíamos. O sea, éramos ignorantes, no conocíamos la verdad del evangelio. Dios ha pasado por alto los tiempos de esa ignorancia. Pero ahora que somos conocedores de la verdad, ahora que somos conocedores que el evangelio es la verdad y que solamente hay un camino y que ese camino se llama Jesucristo. Dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mire, como hay un comienzo, también hay un final. Así como un día usted y yo nacimos, así usted y yo un día también vamos a pasar a la eternidad. No lo sabemos cuándo. Es más, la muerte es en lo que el ser humano menos piensa, en la muerte. Y es la compañera que siempre cargamos ahí a diario. No nos deja.
Si estamos vivos es por la misericordia de Dios. Porque Él es el dueño de la vida. Pero va a llegar el momento en que Él va a cortar los servicios. Y pasaremos a la eternidad. Y allá tendremos que dar cuenta de lo que usted y yo hayamos hecho en esta tierra. Pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado con los muertos. Ahora, una pregunta: ¿qué pasará con aquellos que desprecian el evangelio? ¿Qué pasará con aquellos que desprecian la gracia de Dios? ¿Qué pasará con aquellos que desprecian ese favor inmerecido de Dios, ese regalo de Dios? Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 7 lo dice. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 7. Dice de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, nos está hablando de aquel personaje que va a gobernar el mundo, o sea, del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cuándo aparecerá este hombre? Este hombre aparecerá cuando el pueblo de Dios sea levantado. Allí aparecerá este hombre. Y dice el verso 10, la respuesta: para aquellos que desprecian el evangelio. ¿Qué va a pasar para aquellos que desprecian el evangelio? Verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿por qué van a ser engañados? ¿Por qué se van a perder? Porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, este texto me quiere dar a entender a mí que la persona que es conocedora del evangelio, que despreció esta gracia, o que conoció este amor, que conoció esta gracia, esta misericordia de Dios, y que la despreció, después de que el Señor levante su pueblo o pase a la eternidad, ya no tendrá esperanza. ¿Por qué? Por haber despreciado el amor de Dios, por haber despreciado la verdad del evangelio. Se complacieron en la injusticia, prefirieron los deleites del mundo que a Dios. Prefirieron al mundo y sus deleites que a Dios. Y la palabra de Dios lo dice muy claro: el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. ¿Para qué ser amigo del mundo? ¿Para qué ser amigo del mundo? Mire, ya está terminando el mundial, ese que paralizó el mundo entero. Ya está terminando. La mayoría está triste porque sus equipos no cumplieron sus objetivos, entre ellos Colombia. Pero déjeme decirle algo: el gozo del mundo es pasajero. Tendrán que volver a esperar otros 4 años más para volver a brincar y volver a gritar.
Pero déjeme decirle algo, el gozo que el Señor Jesucristo nos da, ese gozo es eterno. Gloria al Señor Jesús. Podemos gozarnos en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Las veces que usted y yo queramos, podemos deleitarnos en la presencia de Dios. Por eso déjeme decirle algo, ¿para qué el mundo? ¿Para qué los placeres del mundo? ¿Para qué? Si la paga del pecado es la muerte. Es la muerte, la separación del hombre con Dios eternamente. En cambio, para aquel que hace la voluntad de Dios, habrá vida y vida en abundancia. Moraremos con Él por toda la eternidad. Hebreos el capítulo 12, el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuántos años hemos oído el Evangelio? ¿Cuántos años el Señor nos ha dado la oportunidad de escuchar esta palabra? ¿Cuántos años el Señor nos ha permitido disfrutar de su gracia? Porque déjeme decirle, el amor de Dios, la misericordia de Dios cae sobre toda la humanidad. Dios ama a todo ser humano. Lo que Dios aborrece es lo que el ser humano hace. Eso es lo que Dios desprecia. El pecado que practica el ser humano, eso es lo que Dios desprecia. Esa vida desordenada que lleva. Recordemos lo que el Señor le dijo a aquella mujer adúltera. Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dijo, Señor, se han ido. Se han ido, no sé dónde están. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. En otras palabras, no lo vuelvas a hacer. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestros errores y venir a la presencia de Dios y pedirle perdón y decirle, Señor, yo de hoy en adelante quiero vivir una nueva vida para ti. De hoy en adelante quiero servirte, de hoy en adelante quiero agradarte. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, Dios mismo manifestado en carne vino y nos dejó esta palabra. Dios mismo manifestado en carne vino y nos dejó este camino, esta puerta abierta para que usted y yo pudiéramos entrar, para que usted y yo camináramos por ese camino angosto y podamos llegar a la vida eterna. El reino o el evangelio no es una invención humana. No, Señor, no es un invento humano. Este evangelio vino del reino de los cielos y fue Jesucristo mismo quien lo trajo. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, esto no es un invento humano. Esto no se lo inventó el hombre, esto vino del reino de los cielos. Amén, gloria al Señor Jesús. El evangelio no es ninguna religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mundo está lleno de religión,
y el hombre sigue siendo el mismo pecador, el mismo adúltero, el mismo boquisucio. El mundo sigue cada día de mal en peor, pero el que conoce el evangelio tiene un cambio total en su vida. Gloria al Señor, porque eso es el evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero si tú quieres un cambio en tu vida, tú tienes que abrirle el corazón a Dios. Tienes que abrirle el corazón a Dios para que Dios obre de una manera especial. Hebreos el capítulo 10, el verso 28. Dice, ya vamos a terminar. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, el que violaba la ley de Moisés y tuviera quien lo acusara, o sea, hubieran testigos, inmediatamente lo apedreaban. Moría irremisiblemente. Por eso cuando le trajeron esta mujer adúltera al Señor, aquella gente ya venía con piedras en la mano para apedrear a aquella mujer, y le dijeron al Señor, mira, la ley de Moisés nos dice que tal mujer debe de ser apedreada. Pero como Dios conoce todas las cosas, como Dios conoce los corazones, como Dios conoce la mente del ser humano, dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Luego, cuando el Señor levanta su mirada, se encuentra solo con aquella mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, Señor, se han ido, no hay ni uno. O sea, ¿cómo estaría la condición de aquella gente que se sintieron culpables? ¿Cómo estaría la condición de aquellos seres humanos que cuando se encontraron de frente con la palabra de Dios, Dios los desnudó? La palabra de Dios los desnudó, les mostró la condición en la que ellos se encontraban. Y déjeme decirle, mucha gente no viene a las iglesias. ¿Sabe por qué? O a estos lugares de predicación, porque la palabra de Dios los desnuda. La palabra de Dios les muestra la condición en que ellos viven. Y no quieren recibir al Señor, no quieren recibir su palabra, sino que quieren seguir en su camino. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son camino de muerte. Así que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora verso 29. ¿Cuánto mayor castigo? Hebreos 10, 29. Póngalo ahí en la pantalla. Este es el último que vamos a leer para que, si no lo está leyendo, lo lea. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que, hermanos, ¿cuánto mayor castigo tendrá aquel que pisoteare esta gracia? Que pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. La sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios bondadoso. Hay gente que dice, pero si Dios es tan bueno, ¿cómo va a condenar al ser humano? Si Dios es tan bueno, ¿cómo va a castigar al hombre? Déjeme decirle algo, Dios es tan bueno que vino y entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él apareció una vez para salvarnos, gloria al Señor. Hace 2000 años vino para quitar el pecado del ser humano y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero dice la Biblia que luego habrá un juicio final y allí es donde tenemos que dar cuenta a Dios por la vida que usted y yo llevamos.
aquellos que no han querido obedecer esta palabra, aquellos que no han querido recibir la gracia de Dios, el amor de Dios, estos tendrán que pagar un precio muy caro por haber despreciado la verdad del Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Tendrán que pagar un precio muy caro, porque Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Hace 2000 años Él vino como Salvador, pero luego aparecerá como juez. Aparecerá como juez. Y déjeme decirle algo: Dios no puede ser burlado. Así que si tú piensas que estás engañando a Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que Él sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor Jesús. El Señor es el único que nos puede ayudar. El Señor es el único que puede obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Y déjeme decirle algo: en esta tarde hay aún gracia abundante para todos. En esta tarde aún la bondad de Dios está abundante para todos, el amor de Dios, la misericordia de Dios para todos aquellos que lo quieran recibir en esta tarde. ¿Habrá alguien que quiera recibir de esa gracia? ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera recibir de ese amor? ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera recibir de esa misericordia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Y déjeme decirle, este regalo depende de cada uno de nosotros si lo queremos recibir o no lo queremos recibir. Depende de cada uno de nosotros. Tú tienes la decisión en esta noche. Tú tienes la decisión en esta hora de recibir esta gracia, de recibir este regalo de Dios, o de despreciar este regalo de Dios. Dios es un Dios lleno de amor. Dios es un Dios lleno de misericordia. Y si Él nos ha permitido que hoy